Hace aproximadamente un año subí mi primer vídeo a este canal, en el cual hablaba sobre 7 animes con un clarísimo mensaje socialista cuyo objetivo era desestabilizar a la sociedad occidental. Y a modo de celebración he decidido hacerle un remake, así que sin más dilación, aquí van 7 animes socialistas. Empezaremos con Dragon Ball. Dragon Ball está plagado de mensajes socialistas, desde Goku haciéndose amigo de un cerdo maoísta hasta el Kaioken, el cual vuelve a Goku de un sospechoso color rojo. Pero sin embargo, el mensaje más socialista lo vemos en la saga de Namek. En esta, los malos son el ejército de Freezer, quienes representa que son el ejército estadounidense. Pero Namek es un aliado tradicional de la Unión Soviética, así que ahí llega Goku, el héroe ruso, para salvarlos. Goku derrota a Freezer, el cual se sabe que está fuertemente inspirado en George Bush, pero además lo hace convirtiéndose en rubio con ojos azules, en referencia al aspecto del moscovita promedio. I czekała na pierwszy pocałunek księcia. No to se kurwa jeszcze poczekam! En One Punch Man, Saitama utiliza la analogía del puño rojo para derrotar al mal de un solo golpe. Pero bueno, esto no sorprende a nadie. ¿Quién no iba a hacerse más fuerte después de hacer 100 flexiones, 100 abdominales, 100 sentadillas con pesa rusa y correr 1000 kilómetros mientras recita el Capital de Marx a pleno pulmón? PSOE. P. Partido. En Naruto vemos cómo el trabajo soñado de todo el mundo es ser ninja, el cual es un puesto de funcionario. Incluso en el arco de los exámenes Chunin vemos a Naruto y sus amigos haciendo las oposiciones para ser ninjas y poder así cobrar del Estado. Además de defender los derechos del trabajador del malvado capitalista Orochimaru. En Kimetsu no Yaiba vemos este concepto llevado al extremo. Aquí los cazadores de demonios no cobran por su trabajo, y además hacen uso de la sanidad pública en repetidas ocasiones, lo cual representa la abolición del trabajo, una idea muy socialista. Sin embargo, está de más decir que los demonios representan a los excesos del capitalismo. One Piece es una de las obras más socialistas del medio. Aquí los buenos son los delincuentes que van en contra de un gobierno monárquico. Además, el padre de Luffy es Monkey D. Dragon, un revolucionario. Ellos se apellidan Monkey en referencia a que cuando ganen instaurarán una república bananera. Yo siempre dije que no hay nada mejor que el comunismo para la República Argentina. Pero bueno, hablo de todo esto con más detalle en mi vídeo sobre Ichiro Oda, el cual hice hace unos meses. Steins Gate trata sobre Okabe Rintaro, quien fue un célebre científico que trabajaba para la KGB. Toda la trama de esta obra gira en torno a llegar a una línea temporal en la que la Unión Soviética ganase la Guerra Fría, para así poder salvar a Mayuri Yakurisu de las garras del CERN y de la malvada Unión Europea. En mi anterior vídeo tenía clarísimas pruebas sobre esto, pero el Psi-Kongru me metió un strike ya que al CERN no le hizo mucha gracia. Así que te dejaré el vídeo original en la descripción para que lo veas con tus propios ojos. A menos que vivas en Japón, porque si ese es el caso, el vídeo está bloqueado en tu país. La obra más socialista del medio con diferencia es El Líder. De hecho, este anime es tan socialista que ni siquiera lo hicieron en Japón, sino que es chino. Este anime está protagonizado por Karl Marx Senpai en sus años mozos, al cual se le ve siendo un joven guapo y carismático, igual que el de la vida real. A diferencia que en el anterior vídeo, esta vez me he tomado la molestia de ver este anime.
Y madre de Dios, esta mierda es infumable, es muy aburrido. Pero bueno, si alguien que te cae mal te pide alguna vez que le recomiendes un anime, ya sabes qué hacer. Bueno, estos han sido 7 animes socialistas. Y hoy más que nunca te agradecería que le dieses un like a este vídeo y que felicitases a este pequeño Venonat en los comentarios, que hoy cumple 1 año. Y poco más que decir, muchas gracias por este año. Cuando empecé no pensaba que mis vídeos fuesen a gustarle a tanta gente, pero me alegro mucho de que mis vídeos te hagan pasar un ratillo entretenido a la semana. Pero bueno, me estoy poniendo muy macarrón ahora, así que mejor paro. Solo me limitaré a decir que muchas gracias por todo. ¡Vamos! ¡Si me doy el lujazo de en este vídeo tan importante decir... Ya os podéis ir. ¡Vamos!